Porfirio Díaz, presidente nacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, diría una frase muy particular que caracterizaría la relación México-Estados Unidos. Esta frase decía lo siguiente: tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. ¿Y qué se refería? Pues bien, tenía todo un contexto y una carga histórico, social, cultural y sobre todo política. En ese sentido quiero platicarles un proceso sumamente importante dentro de la historia nacional y donde tuvo obviamente cierta importancia la parte de aquí de la ciudad de Celaya, o por lo menos algunos pobladores. Estamos hablando de la Guerra de México-Estados Unidos, la cual se declaró en 1846. James Polk, el entonces presidente de Estados Unidos, demandó y justificaba esta intervención diciendo que se había derramado sangre americana en suelo norteamericano. Una suposición completamente falsa, ya que en ese sentido el territorio donde se había provocado ciertos conflictos militares era un territorio en disputa, es decir, no era territorio ni de México, o en todo caso ni de México ni de Estados Unidos. En ese sentido se declara la guerra y comienza todo un proceso bélico militar para ocupar gran parte del territorio mexicano. En ese sentido, esta guerra fue una de las más perjudiciales, hablando en términos materiales y en términos obviamente humanos, pues como bien lo saben, se perdió en 1848 más de la mitad del territorio nacional. En ese sentido, quiero platicarles que una vez que se declara la guerra al territorio mexicano, estaba como comandante general de Oriente el general Pedro Ampudia. Y este comandante, muy importante, tenía su cuartel general nada más y nada menos que aquí en la ciudad de Celaya. En ese momento se declara la guerra y el comandante de manera inmediata lanza una misiva para, de manera, importante, repeler esa avanzada del ejército norteamericano en el norte del país. En ese sentido encontramos que diferentes personajes de aquí del regimiento de Celaya, o del cuartel que se encontraba aquí, participaron en diferentes batallas sumamente importantes durante el contexto de la guerra México-Estados Unidos. El primer personaje que hemos encontrado, de nombre Melitón Valderas, un personaje interesante que era abanderado justamente de aquí de este regimiento, que participa en la batalla de la Angostura en 1847. Según algunos testimonios y reportes oficiales en la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentan que este personaje originario de aquí, de la ciudad de Celaya, muere aproximadamente a balazos, de más de 20 balazos por la espalda, obviamente en el contexto de la guerra de la batalla de la Angostura. Un dato interesante es que este personaje, Melitón Valderas, participó en esta batalla donde hubo un grupo de irlandeses, específicamente denominado como el Batallón de San Patricio, quienes sabían manejar particularmente la artillería y quienes lograron obviamente hacer retroceder al enemigo. En ese sentido hubo otro comandante celayense también, de nombre Ignacio Gutiérrez, que igualmente murió en esa batalla en la Angostura en 1847. Vemos que la participación de este regimiento, de estos batallones de aquí en la ciudad de Celaya, fueron sumamente importantes para el desarrollo de todo este conflicto bélico que, como les mencionaba, fue la consecuencia de la pérdida de la mayor parte del territorio. Sin embargo, vemos que ya para 1865-1866 este regimiento de Celaya pues deja de funcionar. Sin embargo, hay otros datos interesantes, personajes sumamente importantes dentro de la historia nacional que se van a ver relacionados con este regimiento de la ciudad de Celaya. Pero esta lo vamos a dejar para la próxima colaboración, pues el mismo Agustín Iturbide, el primer emperador mexicano, se apoyó obviamente de este regimiento y posteriormente su hijo sería parte fundamental dentro de la guerra México-Estados Unidos.